programa declarado de interés municipal a través del decreto 33.820 del Consejo Municipal de Rosario. El conocimiento profundo de las religiones permite derribar las barreras que las separan. Mahatma Gandhi. Hola, y bueno, todos sabemos que tenemos un nuevo papa, un papa argentino, un papa jesuítico, y desde mi pequeño granito de conocimiento, definición de lo que creo ha sido la actividad del cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, parece que él puso el ojo y su accionar en tres grandes temas: en la pobreza, en la educación y en el diálogo interreligioso. Entonces pensamos en el convenio de hoy justamente tratar de tener la representatividad de ese diálogo interreligioso por el cual apostó el hoy Papa, que incluso tiene libros y demás, leí uno de ellos, En el cielo como en la tierra, creo que se llama, si mi memoria no falla, imperdible, la verdad fantástico. ¿Nos acompañan para eso en este programa especial, Marcos? Sí, nos acompañan Federico Pagura, que es copresidente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Argentina, fue presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias y del Consejo de Obispos Metodistas de América Latina y el Caribe, y es obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina. El pastor Carlos Agustín Luque Aubán, de la Iglesia Cristiana Evangélica, discípulos de Nuestro Señor Jesucristo, religioso distinguido de la ciudad de Rosario, director y compilador principal del Centro de Investigación, Estudio y Capacitación Eclesiástica y Teológica, miembro de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común, auspiciada por la Universidad Nacional de Rosario. El rabino de la comunidad israelita de Rosario, Daniel Dolinsky, rabino de la comunidad judía de Rosario. Y el arzobispo emérito, Mario Maulión, elegido obispo titular de Febiana y auxiliar de Rosario en 1986, recibió la ordenación episcopal el 23 de mayo de ese año, trasladado como obispo de San Nicolás en el 95 y promovido como arzobispo de Paraná en 2003. Ejerció este cargo hasta su renuncia aceptada en noviembre de 2010. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Simplemente porque estamos hablando del Papa y de la Grey Católica, le pido la apertura a usted, Monseñor Maulión. Bien, yo ante todo quiero decirle algo muy personal. Sí. Que a mí me sorprendió la designación del Papa, del Papa. No la esperaba, no porque no tuviera las condiciones, sino algo muy personal mío por la edad que tenía. Pero al mismo tiempo que me sorprendió la elección, personalmente me alegró muchísimo, porque yo con Bergoglio tuve casi 25 años como obispo, él en la Arquidiócesis de Buenos Aires, yo estaba aquí en Rosario, yo fui ordenado obispo unos años antes que él, y me sentí muy, además por la fraternidad que uno tiene con él, yo me sentí muy identificado con la expectativa de lo que él podía hacer como obispo, y como obispo de Roma, como lo señala él, que preside en la caridad a las otras iglesias. Por eso yo creo que él está en este momento de la iglesia y del mundo, está ante una posibilidad de traer más ese mensaje que lo caracterizó en toda su vida, que tal vez no fue muy bien interpretado en algunos momentos por algunos sectores de la cultura, por algunos sectores de la política, pero que en el fondo y en el corazón es un hombre de Jesucristo, es un hombre que tiene la ocupación y la preocupación de ser testigo y de ser que ayuda a los hombres a encontrarse con el Señor. ¿Cuál fue su primera, obispo Pagura, cuál fue su primera impresión? ¿Fue sorpresa? ¿Cómo se enteró? Fue sorpresa porque yo había
tenía un intercambio de correspondencia con él en el otro cónclave anterior. Y yo le había mandado algunos pensamientos y preocupaciones cuando él marchaba hacia Roma para el cónclave anterior, donde estuvo muy cerquita de ser elegido papa. Y le mandé también un trabajo que yo escribí sobre los obispos en América Latina, cuando yo fui ordenado obispo en Costa Rica y Panamá. Y entonces después le volví a escribir por otros motivos, siempre relacionados con el movimiento ecuménico y la responsabilidad que tenemos las iglesias frente al momento que estamos viviendo aquí y en el mundo entero. Y siempre tuve muy buena respuesta de su parte. Yo le escribí manuscrito mis cartas y él me las contestó también manuscritas, así que tengo ese recuerdo permanente de su pensamiento y su posición. Además, él ha trabajado muy cerca de algunas de nuestras iglesias en Buenos Aires y ayudó particularmente a un pastor valdense. Los valdenses fue un movimiento anterior a la reforma del siglo XVI y mi esposa era valdense, así que tenía un primo de apellido Bertón, pastor Bertón, que pasó un momento muy difícil en su vida y fue Francisco el que lo ayudó, le tendió la mano, le ofreció toda suerte de ayudas para que él pudiera recuperarse. Así que nos hemos conocido, también lo conocí a raíz de la actitud que tuvo para con la viuda del obispo o exobispo Podestá, Jerónimo Podestá. Él se interesó particularmente porque fuera muy respetada y se le permitiera el acceso acompañando a su esposo cuando llegaban sus últimos días de vida. Todas señales de una gran humanidad y una gran solidaridad. Pero para este último cónclave me llamó la atención que casi no se mencionaba su nombre. Y yo decía, ¿dónde fue a parar Bergoglio? ¿No? Y francamente la lista de obispos candidatos a mí no me entusiasmaba. Y cuando me llamaron para avisarme, fue elegido Bergoglio, dije, bueno, gracias a Dios, porque este es el tiempo de América Latina. Y América Latina tiene mucho que ser y dar a la humanidad, empezando por el primer mundo. De manera que me alegré por eso y estamos orando por él para que Dios como él lo ha pedido, ¿no? ¿Y en su caso, Rabino? Bueno, la verdad es que fue choqueante, ese creo que es el término, ¿no? Es sorprendente, porque la sensación de que una persona que uno conoce acceda a un cargo, ¿no?, como el de Papa, es como una sorpresa, es algo que uno no espera que ocurra, ¿no? De hecho, como decía el obispo Pagura, era algo que hace algunos años en el conclave anterior había circulado, ahora directamente, como decía Monseñor Mauleón, por la edad o por algún otro factor, la sensación era que no era un candidato. Sin embargo, habla mucho de algunas cuestiones que pasaron allí adentro en el cónclave, ¿no? De una mirada, de una nueva mirada, de la idea de procesos que traen a Latinoamérica al centro de la escena, a la Iglesia Argentina al centro de la escena. Perdóneme una cosa, Rabino, que creo que es interesante a esta altura de la charla. Leí o escuché por allí que el cónclave estaba compuesto mayoritariamente por sacerdotes de Europa, de Norteamérica, perdón, de cardenales, ¿no?, de Europa, de Norteamérica. ¿Ha habido en ellos también unas ganas de un cambio muy interesante? No es que teníamos mayoría, por así decirlo, los latinoamericanos, ¿no? Sí, cuando hablamos de cambio, digamos, lo importante es el tipo de personalidad, ¿no? Que quienes tenemos el conocimiento del tipo de personalidad de Bergoglio, hoy el Papa Francisco es alguien que siempre estuvo en el trabajo llano, sin andar dando vueltas, siempre frontal, una persona de grandes conocimientos académicos, de mucha inteligencia, mucha intelectualidad, porque hoy se destaca su tarea pastoral, digamos, pero también
La otra. También está lo Claro, otro, claro. digamos que creo que entre sus pares obviamente Eso es muy conocido. está más Sí. que claro. Digo, y para nosotros desde la comunidad judía, alguien que ha sido compañero dentro de los momentos de la tradición judía, nos ha acompañado y ha permitido que miembros de la comunidad judía se acerquen y compartan también y conozcan. Le pregunto de a Ati y la después tradición lo cristiana. escuchamos al Sí, pastor, sí. pero escuché por allí que un rabino se confesaba con él. ¿Es? No, tenían ¿Puede ser? No, lo ¿O que cómo ocurre, es? lo que ocurre es que algo que también nos pasa en los espacios interreligiosos Sí. donde nosotros actuamos aquí en Rosario también, las problemáticas son comunes. Claro, con lo claro. cual, cuando nos encontramos, lo que hacemos en el intercambio de experiencias no es más que, entre comillas, una confesión y una Claro, posibilidad claro, de exacto. una ayuda conjunta, porque si tus problemas son los míos y mis problemas son los tuyos, y las ideas creativas que yo pueda tener también pueden servirte a vos, qué mejor que compartir. O sea, creemos en un solo Dios, en nuestro único Dios, es en común, con lo cual, como le he escuchado decir al obispo Federico Pagura, ¿no? Esto de el camino de los hijos de Abraham, las religiones abrámicas, en esta idea de un camino compartido y que, bueno, obviamente siempre estuvo presente, pero la sensación que uno tiene conociendo la idoneidad y la hombría del Papa Francisco, uno dice, este es el tiempo de Es el eso, tiempo. ¿no? El tiempo del diálogo y del encuentro. ¿Y en su caso, pastor? Sí, nos resultó interesante y más interesante también el mecanismo de la elección de un papa, ¿cierto? Debemos considerar que son los cardenales, aquellos que también comparten la alta responsabilidad de gobernar la Iglesia Católica Apostólica Romana, y también debemos recordar que, según los trascendidos, en el cónclave anterior había salido, por decirlo así, segundo. Entonces vemos un mecanismo de una iglesia para la elección de aquel que va a dirigir los destinos de una comunidad de 1.200 millones de fieles. Interesante como el mismo Papa hoy, actual, ha manifestado que fueron a buscar un Papa al fin del mundo. Es decir, en un país que tal vez no habría alcanzado en el entendimiento humano ubicar a uno de sus representantes dentro de la categoría máxima en lo que es la religiosidad. Luego también vemos que, y recordamos que el Vaticano es un Estado donde también no solamente está lo espiritual, sino que hay otro tipo de relaciones a nivel mundial. El mismo emérito Papa Benedicto indica que sus fuerzas naturales no le permitían alcanzar las altas responsabilidades, que no solamente son las espirituales, que lo más importante, más allá también de las responsabilidades como jefe de Estado, como relacionarse con otras religiones. Recordamos nosotros con agrado y con esperanza lo que en su momento Bergoglio, como cardenal en Buenos Aires, llevó adelante con los grupos evangélicos, un grupo conocido como Creces, más precisamente, en el Luna Park se reunió a través de estos años y ha participado el grupo carismático de los católicos, más los evangélicos, en oraciones fraternas, inclusive él mismo dirigiendo palabras de fe en el auditorio, miles de personas que lo han recibido con beneplácito, y también recibiendo oraciones de fe de aquellos religiosos o pastores que tal vez en otros lugares somos llamados los hermanos separados. Bueno, creemos que si nosotros somos hermanos separados, también lo podrían ser los católicos. Pero como hermanos, tenemos un solo Padre que nos llama a la unidad a través de la palabra, y quiera Dios que el diálogo interreligioso que en ese momento el arzobispo Bergoglio realizó aquí en la Argentina, se dé también a nivel mundial, y en la Argentina nosotros recordamos también que en el caso de una de las leyes más retrógradas, más discriminatoria que existe en la Argentina, es la ley de cultos, que fue sancionada en plena dictadura militar, 1978, y la reglamentación en el 79, que aún perdura sobre las otras religiones. Debemos recordar que la Iglesia Católica Apostólica Romana no es la religión oficial de la Argentina, aunque alguna gente cree que así lo es, sino que tiene este reconocimiento en el artículo 2 de la Constitución Nacional en el sostenimiento del culto católico apostólico romano, más leyes que amparan ciertas actividades. Y nosotros, los no católicos apostólicos romanos, porque así se expresa la ley, estamos reglamentados por una ley nacional totalmente discriminatoria. En su momento, allá en el año 2011, la diputada con mandato cumplido, Cynthia Houston, presentó un proyecto de ley de culto donde el cardenal Bergoglio en ese momento tuvieron no menos de 6 encuentros para observar este escrito, este borrador, donde contó también con cierta aprobación del cardenal y que fue difundido, inclusive llevado. Hoy por hoy este proyecto ha caído en diputados,
Así que no, es Sí, interesante esa le esperanza. leía a Monseñor, al Papa Francisco, Monseñor Bergoglio, en el libro que lo hace, no recuerdo ahora Con cómo- el rabino Skorka. Exacto, Sí. con el rabino Skorka, que él decía, a propósito del tema planteado por el pastor, que creía que en todas las escuelas tenía que enseñarse no la religión, sino la espiritualidad, que debía formarse al niño. Sí, hay que hablar de la religiosidad, creo que era el término que utilizaba. Monseñor Mauleón, hemos visto un papa que tal vez como usted al principio lo describe, usted dice, yo pensé que por la edad tal vez no, como un papa apurado. Perdón por mi definición, ¿no? Pero da muestras, mensajes, símbolos a cada ratito. Ahora, el fin de semana, va a estar dando la misa en una cárcel en Roma de gente joven. Es decir, un papa que da símbolos y muestras a cada ratito. ¿Usted cree que luego de eso vendrá el echar mano a situaciones más complejas que vive la Iglesia? Yo creo que lo que usted menciona, esto que está haciendo ahora Francisco, es algo que él lo hacía de cuando era cardenal Bergoglio y cuando era Monseñor Bergoglio y cuando era el padre Bergoglio. El estilo de él que está haciendo ahora, simplemente que es el mismo de antes, aunque tenga la sotana blanca. Y tiene más visualización ahora. Sí, ahora aparece más. Esto antes no aparecía muchas veces, porque no se lo presentaba, no porque no lo hiciera. Con respecto a lo otro, yo creo que el Papa tiene ante sí problemas muy serios y muy delicados de la Iglesia, dentro de la Iglesia y de la Iglesia católica, como también de la presencia de la Iglesia en el mundo. Y al decir así, lo hago no ya referido al desafío que tiene el Papa ante el mundo por la cuestión en lo social, sino también con las otras confesiones cristianas y con los otros grupos religiosos. Por eso el tema que usted mencionaba, que sería uno de los puntos de la cuestión del diálogo interreligioso, es algo que a mi modo de ver está poniendo en juego la identidad propia del creyente cristiano y de la Iglesia cristiana, en lo que fuere, pero la identidad propia en la presencia en el mundo. Aprovecho para Eso preguntar. que se llama evangelización. Claro, aprovecho. Eso que se llama, no sé, llevar adelante. Claro. Yo creo que tiene un desafío muy fuerte que ya lo había venido insinuando o realizando Juan Pablo II y también Benedicto, con acentos distintos, uno polaco, el otro alemán, este ahora que viene es argentino, pero coincidiendo en esto de la renovación de la Iglesia por su presencia en el mundo. Una pregunta a cualquiera, pero creo que cabe a usted, porque vi que en China hubo una salutación para el Papa, pero como pidiendo el reconocimiento de determinados aspectos de la Iglesia Católica para con China. ¿Me lo puede explicar? Porque no entendí No sé demasiado cómo bien. ha sido eso, no sé. Lo que pasa en China Sí. es que hay una iglesia católica, Sí. que es en la cual yo pertenezco, formo parte de ella, que reconoce el Papa, y hay una iglesia católica que tiene no le puedo hablar con mucha precisión, porque tiene una aprobación o una relación muy particular con el partido gobernante, que es el Partido Comunista. Entonces debe venir por ahí. Es una Porque me iglesia llamó El problema radica que se ha Sí. separado de alguna Ah. manera del cuerpo de la Iglesia Católica. radica en el problema de, aportando un pequeño detalle, que el Estado chino ha permitido la fundación de esta Iglesia Católica y la problemática es en el ordenamiento de sus sacerdotes y especialmente de su, en este caso, arzobispo sería. Entonces, tanto Roma no reconoce, en este caso, a ciertos representantes, dignatarios de esta iglesia que está relacionada con el Estado chino. Entonces, por lo tanto, se está Claro. trabajando para que se unifique tanto la que reconoce
al Papa más la que estaría claro, amparada por el Estado. Entonces el pueblo chino o sus representantes sí, están pidiendo ese trabajo más en conjunto. Bueno, vamos a una pequeña pausa, después seguimos hablando de esta religiosidad o interreligiosidad. Quiero decirles que no pudimos contactarnos con el representante del islamismo que hay aquí en Rosario, por eso hoy no está acá, no tuvimos el tiempo o el conocimiento de dar con su representante, pero también nos hubiese gustado que hubiese hoy sentado aquí. En un minutito, no se mueva de allí, que seguimos con esta mesa, de alguna manera, podemos decirle así, apasionante. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Le doy mi palabra. Como siembra la neumática Bertini, no hay con qué darle. Consulte a su concesionario amigo o en www.bertini.com.ar. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Vicentín, una empresa comprometida con la producción. Vicentín, junto a los hombres y mujeres que producen nuestra cultura. SOS de Sanidad. Tu obra social es OPSA, es decir, sanidad, porque es nacional, sindical y solidaria. Te brinda los mejores cuidados para prevenir y recuperar tu salud y la de tu familia. Sanidad es solidaridad. El mundo sabe de la calidad de nuestras carnes y los rosarinos sabemos que encontraremos el mejor precio y el mejor sabor en Carnes Argentinas. Carnes Argentinas, Urquiza 1020, reparto a domicilio, teléfono 411-4433. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78, rosarino por deporte. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Tus días de estudiante se dividen en muchas cosas. Tus viajes interurbanos, a la mitad. Medio boleto estudiantil. Pagas la mitad. Te movés más fácil. Entrá en www.santafe.gov.ar/trámites y pedí tu credencial. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. En Pink Peluquería cambiamos tu look. Tratamos a tus cabellos como ellos y vos se lo merecen. Julieta Baudraco y Martín Britos, Pink Peluquería, San Lorenzo 887, teléfono 440-9041, Rosario.
estamos en esta mesa muy linda, Marcos. Recordamos con quiénes son nuestros participantes. Federico Pagura, copresidente del Movimiento Sí. Ecuménico por los Derechos Humanos de Argentina, el pastor Carlos Agustín Luque Aubán, el rabino de la Comunidad Israelita de Rosario, Daniel Dolinsky, que nos dije que es egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano, miembro de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común y Comité Interreligioso por la Paz, Comipaz Rosario, y el arzobispo emérito Mario Maulión. Obispo Pagura, lo dije bien, ¿no? Sí, sí, sí. Me No hay confunden problema. Él sería emeritísimo. Dice, Emeritísimo. Sí, sí, sí. No, pero depende de qué generación. Porque para uno soy pastor, para otro soy obispo, para otro soy obispo emérito, Sí. para otros, para la juventud soy Federico. Ah, con sus jóvenes, ¿puedo decir la edad? Los 90 recién cumplidos. Jóvenes, sí, así que 90. le mandamos un beso Sí, por sí, ello, sí. ¿no? ¿Cómo es la habitualidad? ¿Se reúnen aquí en Rosario, la conformación interreligiosa? ¿Cómo trabajan? Hay una comisión interreligiosa que tiene varias reuniones en el año, especialmente en ciertas celebraciones que tienen algún sentido religioso en su origen histórico, digamos. Después hay otros grupos que en distintos lugares o barrios se reúnen conforme a la disposición de los dirigentes de las distintas iglesias o comunidades, y eso un poco escapa a cualquier control particular porque son actividades vecinales dentro de una zona determinada. Y luego están las que nos convoca el municipio, generalmente la intendenta en este caso, o Lifchik en el caso anterior, que significa un desayuno al empezar el año o al terminar el año, y también tuvimos el año pasado, si mal no recuerdo, convocado por uno de los funcionarios de la municipalidad, un encuentro para hablar de los problemas de nuestra ciudad, los problemas que más nos preocupan desde el punto de vista social, humano, y ahí fue donde yo insistí en eso. No nos reunamos ahora y nos olvidamos del asunto. Esto es para seguirlo pensando y trabajando juntos. Y yo creo que vamos a un tipo de ecumenismo que o realmente asume esa responsabilidad o perdemos la gran oportunidad histórica que tenemos. Porque a nivel continental hoy hay organizaciones que nos reúnen en distintos niveles a las distintas confesiones cristianas o no cristianas. La familia abrámica, por ejemplo, es muy significativa porque tomamos conciencia de que los judíos, los islámicos, los cristianos en sus distintas confesiones constituimos una familia abrámica. Todos le decimos Abraham nuestro padre, el padre de la fe. Y entonces los que sostienen que este es un camino abierto muy interesante, dicen, si no podemos empezar por reconocer que tenemos un padre común en Abraham y nos tratamos y dialogamos y discutimos nuestros problemas a la luz de esa fe que nos es común, ¿qué vamos a hablar de cosas más complicadas si no podemos en ese punto ya empezar a trabajar juntos, ¿no? Yo te quería agregar que también a lo que dice, yo le digo Federico. Por la juventud. No sé, ahora me siento joven, digamos, con esto de que le digo Federico. Pero digo, también nos reunimos a lo largo del año tratando de dar el mensaje, digamos. Hay espacios de oración donde nos hemos reunido. Anualmente tenemos un día de encuentro en el monumento, por ejemplo, en la Sala de las Banderas, que organiza acá el pastor Carlos especialmente, o momentos en los que nos convoca la universidad para dar charlas, para difundir desde las particularidades, digo, esto de la cercanía de la espiritualidad y la gente, ¿no? Que a veces como que parece que las religiones estamos como lejos, ¿no? Y no es tan así. ¿Qué oportunidad está realmente para sentir? Porque creo que hay un cambio para católicos, creyentes en general y no creyentes, porque hay una sensación que se respira, al menos en nuestro país, en nuestra comunidad, como de esperanza. Que algo se puede Mi temor es que los revertir. argentinos y los latinoamericanos, y sobre todo los argentinos, somos muy exitistas, ¿no? Y es como que
es un mundial que ganamos, pareciera, ¿no? O sea, creo que está en el Papa, y me imagino que en todos los representantes de la Iglesia, mantener esa expectativa viva, ¿no? Que no sea un triunfo efímero, ¿no? Ahora, las primeras, a cualquiera, los primeros mensajes del Papa, la Iglesia pobre para los pobres, el que debemos no cansarnos de perdonar como Jesús ha perdonado, me parece que son mensajes muy fuertes, que no haya una Iglesia de cristal, no sé cómo dijo, pues si no se desmorona. Parece que son mensajes para todos, para todos los insisto con esto, creyentes y no creyentes, pareciesen. ¿Ustedes lo viven así? Sí. Vemos que el mensaje no es un mensaje nuevo, sino al contrario, tenemos que volver a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios es el mensaje. Tenemos las expectativas en el hombre, entre comillas, en aquel que también dirige los destinos, como decíamos antes, una comunidad de 1.200 millones de fieles, pero también hay un cierto exitismo, como en una humorada la presidenta de Brasil dijo, bueno, los argentinos tienen el Papa, pero Dios es brasileño. Sí. Entonces, en esas humoradas también muchas veces, bueno, la palabra de Dios también nos aclara que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces, en este caso, por ejemplo, específicamente de la entronización del Papa, vemos que los países asisten por medio de sus representantes, pero luego estos mismos representantes que besan o no la mano del pontífice o se presentan con respeto, cuando vuelven a sus países, en lo que es la espiritualidad o lo que son las leyes que representan en gran medida los derechos humanos basados también en la religión, dejan mucho que desear. Por eso, sin ánimo de entrar en polémica ni ofender a nadie, vemos, por ejemplo, hoy los argentinos que en este exitismo que se menciona, son los mismos argentinos que en el pasado criticaron a Bergoglio porque se opuso al aborto y se opone, porque se opone a la homosexualidad y se opone la Iglesia, porque así lo aclara la palabra de Dios, y así tantas y cuantas otras cosas, mezclando lo religioso, o para nosotros la espiritualidad, con las cosas del mundo o de la secularidad. Entonces, tenemos que definir. Muy bien hizo Pepe Mujica, por ejemplo, que él diciendo que es un país laico y él no teniendo ninguna fe, dice que lo único que le une al Papa es el mate y el río, creo que dijo, mandó a su vicepresidente, que es un hombre de fe. Entonces, tantos y cuantos, creo que si hay algo que nosotros tenemos que replantearnos, reflexionar, es la espiritualidad en nuestra vida cotidiana y más también en los representantes del gobierno que aducen tener o no cierta espiritualidad. Aquel que no cree en nada, bueno, está bien, tiene que desarrollar su vida conforme a ese no creer, llevará sus leyes a la población que nos afectan de acuerdo a lo que se practica. Pero luego vemos algunas personas que tienen, algunos dicen una doble moral, otros podemos decir una doble religiosidad. Y después tenemos que pensar en una cita bíblica, que nadie es profeta en su tierra. Sí. Me parece que nuestro hermano ha mencionado temas como el de la sexualidad, que para mí va a ser un tema insoslayable, no solamente para la Iglesia Católica o Apostólica Romana, sino para cada una de nuestras confesiones. Yo le digo en una carta que le he estado escribiendo a Francisco, que creo que es una de las cosas que por las necesidades de la Iglesia Católica y los problemas que han tenido últimamente, como el clima que yo veo en el mundo entero, haríamos un servicio extraordinario ecuménicamente si podemos tener un encuentro mundial tal vez para estudiar a fondo el problema con mucha honestidad, porque ahí va a entrar el celibato, va a entrar el aborto, va a entrar la transexualidad, en fin, toda esa temática tomada muy en serio, porque de lo contrario, en manos de mucha gente se constituye en un punto de confusión, de mezcla y de abaratamiento de la sexualidad, que es un don precioso que Dios nos ha dado. ¿Qué opina usted, Monseñor Mauleón? Sobre todo lo último, totalmente de acuerdo. Creo que en este sentido lo que pueda hacer, más allá de la iniciativa que menciona acá Federico,
Yo creo que es importante que como iglesia, y eso es la confianza que yo tengo, que es la mentalidad de, me refiero para la iglesia católica y también para el resto, ¿no? La mentalidad que tiene Francisco. Yo creo que esto es resolver o afrontar situaciones que hacen a lo que podemos llamar la evangelización, pero que es la presencia del mensaje de Jesucristo en la historia. Y lo otro que yo quería decir, que lo que a mí también me ha emocionado en él, porque yo lo conozco ya de años atrás, es que Francisco logra traducir al lenguaje existencial del hombre lo que claramente está puesto en la doctrina cristiana, pero que a su vez no llega al corazón del hombre. No sé si me explico. ¿Por qué no llega? Porque falta esa traducción. Claro. Y esa traducción son los gestos. Claro. Porque la doctrina cristiana no es un sistema puramente especulativo de doctrina. Claro. Lo volvió a recordar intensamente Benedicto. Lo había dicho Juan Pablo II. Uno no cree porque se adhiere a un sistema doctrinal, sino por un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal con Jesucristo es a través de la palabra de Dios, que es la palabra en la cual está Jesús, que son las acciones eclesiales y que son fundamentalmente el servicio de caridad. Porque en la caridad es donde el hombre se encuentra con Dios. En un minutito, no se mueva de allí, claro. Quédese ahí, que hay más programa y este diálogo hermoso que estamos teniendo con los distintos representantes de las iglesias, de las distintas fe cristianas, puedo definirlas. Confesiones religiosas. Confesiones religiosas. Gracias, Federico. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Le doy mi palabra. Como siembra la neumática Bertini, no hay con qué darle. Consulte a su concesionario amigo o en www.bertini.com.ar. Bollería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Vicentín, una empresa comprometida con la producción. Vicentín, junto a los hombres y mujeres que producen nuestra cultura. SOS de Sanidad. Tu obra social es OPSA, es decir, sanidad, porque es nacional, sindical y solidaria. Te brinda los mejores cuidados para prevenir y recuperar tu salud y la de tu familia. Sanidad es solidaridad. El mundo sabe de la calidad de nuestras carnes y los rosarinos sabemos que encontraremos el mejor precio y el mejor sabor en Carnes Argentinas. Carnes Argentinas, Urquiza 1020, reparto a domicilio, teléfono 411-4433. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza.
Cosas de Mujeres. San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Tus días de estudiante se dividen en muchas cosas. Tus viajes interurbanos, a la mitad. Medio boleto estudiantil. Pagas la mitad. Te movés más fácil. Entrá en www.santafe.gov.ar/trámites y pedí tu credencial. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. En Pink Peluquería cambiamos tu look. Tratamos a tus cabellos como ellos y vos se lo merecen. Julieta Baudraco y Martín Britos. Pink Peluquería. San Lorenzo 887. Teléfono 440-9041, Rosario. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Bueno, ahora quiero que me cuenten el camino de ustedes. ¿Cómo llegaron a esto? Monseñor, ¿Cómo llegué aquí? ¿cómo llegó a hacer el soy camino? ahora. Sí, ¿cómo llegó? Son más de 70 años. Pero ¿por qué decidió el camino por la iglesia y todo Mire, este yo recorrido? no se le podría hacer una historia muy larga, pero yo le quiero decir esto. Yo de entrada, desde que tengo conciencia, yo estuve viviendo en la fe cristiana. En mi hogar, con mis padres, mis abuelos, una familia creyente. Y así yo fui comenzando a creer. ¿Dónde nació, Monseñor? Yo nací en Carcarañá, muy cerca de por aquí. Ajá. Mi padre era sastre, mi madre era hija de chacareros, así que... Pero le puedo decir que la fe ha sido algo que a mí me vino por el testimonio de ellos, por el testimonio, porque ellos me enseñaron a vivir como cristiano. Y así fui llevando en mi vida hasta que, bueno, surgió en mí después la inquietud por ser sacerdote y entré al seminario, me formé y siguiendo adelante. Y hay algo que en mi vida me ha marcado, es lo que Pablo dice en la carta a los Corintios: me envió a evangelizar. Me he sentido así, impulsado, sobre todo conociendo mi debilidad, conociendo mis limitaciones. Sentir que el Señor me está buscando y llamando para hacer esto. Yo así he llegado a esto que estoy ahora. Y espero seguir así hasta que me toque la vida. ¿En su caso, Rabino? Bueno, en realidad es similar a lo de Monseñor, digamos, o sea, es algo que uno, de toda la vida, ¿no? Que uno lo acompaña en la elección espiritual. También a través de la familia. Sí, digamos que en algún momento la familia es como el soporte inicial, después está en una cuestión casi vocacional, pero no en cuanto a lo profesional, porque muchas veces confundimos esto. Lo vocacional tiene que ver con lo que viene desde adentro y que brota y que uno siente que es como un llamado a que este es el lugar
del rompecabezas de la existencia al cual está llamado a ocupar como pieza, ¿no? Sin que eso sea determinista, sino que uno pueda darle un color, teñirlo de una forma, de un estilo, y bueno, y después obviamente uno todo esto lo tiene que ir complementando con estudio, entrar al seminario, en este caso el seminario rabínico, ir formándose, entendiendo que hay una mezcla entre aquello que uno debe adquirir desde lo intelectual y del conocimiento y todo lo que viene desde adentro, desde la espiritualidad y la fe. Y en la combinación uno va tratando de servir al prójimo, servir a Dios, porque cuando uno sirve al prójimo está sirviendo a Dios, y poder construir toda una idea, un pensamiento que te va llevando a ser quien sos. ¿En su caso, pastor? Bueno, yo también, como un hombre que buscaba en la fe, siendo católico, tal vez sin ofender un católico nominal, conocí al Señor o conocí ese verdadero rostro de Dios a través de un templo evangélico, por necesidades espirituales, como cualquiera lo puede tener, dónde ir sino a buscar a Dios. Y a partir de ahí, en mi ya madurez, pude conocer a este Dios que nos ama, que nos quiere bendecir y al cual nosotros le queremos servir. Y a partir del servicio en el templo, entre los hermanos y hermanas en la fe, solidaridad, como nuestro hermano rabino nos dice, cada uno compartiendo, pudimos alcanzar lo que hoy es servirle al Señor como un ministro religioso con mi familia. Tengo esposa, 3 hijos, mi familia a los pies de Cristo, mi mamá, mis hermanos que están de viaje, mi hermana en Inglaterra, por ejemplo, también. Así que doy gracias a Dios porque realmente tenemos nosotros ese don de fe que en algún momento nos fue activado y podemos compartirlo ahora, y en esa fe estamos viviendo. Dice la palabra de Dios que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así que por lo tanto un día, en esa esperanza, como tal vez no la pueden tener otros, a lo cual le convocamos que la tengan, el día que partamos, sabemos a dónde vamos y con quién nos vamos a encontrar. Y cuando el Señor venga a buscar su iglesia con poder y gloria, sabemos a quién van a subir y todos nos vamos a encontrar. Obispo Pagura, ¿le puedo pedir que cierre con una de sus poesías? ¿Cómo no? Y con un pensamiento Sí. que yo aprendí de joven de un pastor que se llamó uruguayo, que se llamó Julio Manuel Sabanes, que cumplió un ministerio muy importante en esta ciudad de Rosario y que repetía las palabras de Wesley, el fundador de este movimiento. Era un movimiento, la iglesia metodista no nació para ser iglesia, sino un movimiento. Y entonces él repetía siempre estas palabras: el mundo es mi parroquia, que es fundamental, para mí ha sido fundamental. Y entonces, pensando en América Latina, que la he recorrido tantas veces como presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias, y en las palabras de Francisco, que dice que hay que tomar muy en serio esta nueva generación de gobernantes que tenemos en América Latina para transformar este continente en esa patria grande que vislumbraron San Martín y Bolívar, entre otros, en su generación. Entonces, a mí me surgió hace años ya una poesía que se llama Un solo corazón americano. Dios nos dio un corazón americano, mezcla de indio, de negro y de europeo, en este continente ancho y ajeno, que está llamado a ser tierra de hermanos. Desde México indómito y moreno, a una Argentina múltiple y fecunda, desde un Brasil frondoso y gigantesco, hasta un Perú que mar y sol inundan. Este es el tiempo de unir mano y cerebro, es tiempo de quebrar yugos extraños, es tiempo de formar un solo pueblo como Dios lo ha querido desde antaño. Centroamérica labra su futuro tras años de humillantes opresiones, y laten de emoción los corazones que sobreviven a un pasado oscuro. El Caribe despierta y se sacude de su pesada carga de injusticia, y al son de su bongó las voces suben saludando la aurora que se inicia. Por los niños que mueren de hambre y frío,
las mujeres que venden cuerpos y almas, los obreros que piden justa paga, la juventud que busca su destino. Dios nos llama a luchar de amor ungidos, como el Cristo se dio por sus hermanos. Por eso, en nuestros pechos ha prendido un solo corazón americano. Gracias, gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y nos estamos yendo porque casi que nos sacan de aire, pero ha sido un placer de corazón. Gracias a todos. Hasta el próximo domingo.